Mi compañera y yo estaremos exponiendo acerca del libro Aprendizaje y Memoria. En esta ocasión, específicamente en el capítulo número 13, el cual lleva por nombre Aprendizaje del lenguaje. Los integrantes de este grupo son Ángela Trinidad, Gigrady Santana, Juana Torre y quien les habla, Gian Nicolás. Dentro de la sección de procesos conductuales se tratan temas básicos como la manera en que la gente aprende a conocer las palabras y las utiliza para comunicar información. El aprendizaje del lenguaje. Este parece estar limitado a un número relativamente pequeño, o tal vez a una sola especie. Tanto así que es posible que la capacidad para imitar sea un requisito para el aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, los padres juzgan la capacidad lingüística de sus hijos en base a lo bien que imitan el sonido al hablar de las palabras que escuchan. Bien, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación para la transmisión social de la información. Este sistema consta de palabras y también de estímulos que de manera individual transmiten significado y están formados por uno o más morfemas, que estas son las palabras lingüísticas más pequeñas. Por ejemplo, la palabra canica, que está formado por 3 morfemas, los cuales son canicas. Las palabras pueden unirse y formar oraciones o una palabra o una serie de palabras que expresan un pensamiento. Estas contienen un sujeto y un verbo. Dentro de la identificación de palabras, identificar las palabras habladas no es tan sencillo como podríamos llegar a pensar. El habla es en esencia una corriente continua de sonido, el cual no resulta fácil la tarea de reconocer dónde termina y dónde comienza una oración, lo que se conoce como segmentación de palabras. Buenas tardes. Quien les habla, Ángela Trinidad Sánchez, con la matrícula LR 2021-00567. Le estaré dando continuidad al tema expectativas y valores e intereses del grupo 17. Expectativas y valores. Algunos teóricos han sugerido que la motivación para realizar una tarea depende de 2 variables. En primer lugar, las personas deben estar convencidas de que pueden tener éxito en esa tarea. Dicho de otra manera, deben poseer una elevada expectativa sobre su rendimiento en las mismas, un concepto que solapa con el de autoeficiencia de los teóricos sociocognitivos. Y en segundo lugar,
las personas necesitan estar seguras de que obtendrán beneficios directos o indirectos al realizarla. En otras palabras, deben otorgar valor a la propia tarea o a los resultados de la misma. Desde esta perspectiva, la conducta motivada solo aparece cuando están presentes tanto las expectativas como el valor. Las expectativas que establecen las personas pueden proceder de diversos factores. Por supuesto, los éxitos y fracasos previos de una tarea resultan determinantes. En efecto, las personas probablemente disminuirán sus expectativas tras haber experimentado una serie de fracasos. Otros factores que pueden influir sobre nuestro nivel de expectativas son nuestra percepción de la dificultad de una tarea, nuestros propios hábitos de trabajo, los recursos ambientales, la calidad de la enseñanza o el esfuerzo que suponemos será necesario para alcanzar el éxito. A partir de la suma de esos factores, una persona puede llegar a una conclusión, ya sea correcta o incorrecta. Respecto a su probabilidad de éxito, la naturaleza del valor resulta igualmente subjetiva. Se ha sugerido diversas razones por las que nuestras valoraciones puedan situarse más arriba o más abajo. También somos capaces de anticipar las circunstancias en las que una actividad probablemente no será demasiado bien valorada. Puede que algunas actividades requieran tanto esfuerzo que simplemente no merezca la pena hacerlas. A medida que uno se va poniendo mayores, cada vez valoran más precisamente aquello en lo que destacan, mientras que devalúan las cosas que peor hacen. Y en los intereses, cuando decimos que las personas muestran intereses por un tema o por una actividad, lo que queremos decir es que los encuentran interesante y atractivo. Por lo tanto, el interés es un tipo de motivación intrínseca. Suele venir acompañado de emociones positivas. Por ejemplo, las personas que realizan una actividad que les interesa suelen experimentar sentimientos de placer, de excitación y agrado. Los investigadores han distinguido entre dos tipos generales de intereses. Algunos intereses provienen del interior de las personas. Se trata de preferencias respecto a determinados temas y actividades. Dados que estos intereses personales son relativamente estables en el tiempo, implican un patrón coherente de preferencia. Por ejemplo, mi marido tiene un fuerte interés por el fútbol o por lo tanto, lo habitual es encontrarlo delante de la televisión los sábados, los domingos y la noche de los lunes, desde septiembre hasta enero. Afortunadamente, su horario no coincide con el de mis concursos favoritos de televisión. También cada uno de mis hijos ha mostrado desde muy temprano intereses personales propios. Al contrario de los intereses personales, los intereses situacionales dependen del entorno de algo que quizás resulte nuevo o sorprendente. Un ejemplo de este es que usted vaya en el camino, en la carretera, usted se encuentra con un accidente, ese viene siendo, y entonces usted se pare y quiera ayudar o quiera ver lo que está pasando, ese viene siendo un interés situacional porque se produjo durante el camino o el lazo que usted iba en la carretera, o sea que se fue de sorpresa o de repente. Bien, y hasta aquí mi video, espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido. Que Dios lo bendiga.
Buenas tardes, mi nombre es Higrady y yo le estaré hablando sobre los sustratos cerebrales. Los sustratos cerebrales descritos anteriormente controlan los procesos psicológicos mediante conexiones electroquímicas entre redes neuronales. La neuroquímica de estas conexiones o sinapsis es en la última instancia la responsable de lo que hacemos, decidimos, sentimos, recordamos y pensamos. Una persona adquiere la capacidad de usar el lenguaje luego de muchos años y miles de horas de experiencia, lo cual hace muy difícil que los investigadores observen directamente los procesos neuronales. Hasta ahora, casi todo lo que se sabe acerca de los mecanismos neuronales que subyacen en el aprendizaje del lenguaje se ha inferido por medio de dos métodos. El primer método, que es el análisis del déficit lingüístico por pacientes con lesiones cerebrales, y el segundo método, el uso de técnicas de neuroimagen para observar la actividad neuronal asociada por el procesamiento del lenguaje, es decir, con la producción y comprensión del lenguaje. Ahora le estaré hablando sobre si existe un órgano del lenguaje. El modelo de procesamiento del lenguaje de Littell comprendía las funciones desempeñadas por diferentes regiones neuronales en el proceso meta del lenguaje. Littell fue un médico alemán que resumió en un diagrama simple los hallazgos acerca de los trastornos provocados por las lesiones corticales. Los trastornos provocados por las lesiones corticales en la producción y la comprensión del lenguaje. Este modelo plantea la presencia de tres procesadores independientes del lenguaje. Uno produce el habla, uno almacena las palabras y el tercero emplea la información. Ahora le estaré hablando sobre el área de Broca. Esta área proporciona los circuitos nerviosos para la formación de la palabra. Está situada en la corteza premotor y en la parte del área premotor. La idea de que las capacidades lingüísticas dependan en gran medida de la corteza cerebral es apoyada por numerosas observaciones de pacientes que sufren afasia, un grupo de problemas en la producción y comprensión del lenguaje que son causadas por daños cerebrales. Los pacientes con afasia ofrecen evidencia de que los hemisferios cerebrales desempeñan diferentes papeles en el procesamiento del lenguaje. El área de Wernicke. Esta es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, es la región más importante de todo el cerebro. Las funciones intelectuales superiores se ubican detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de circunvalación y la parte superior del lóbulo temporal. Más o menos el tiempo del descubrimiento de Broca, otro médico del nombre Karl Wernicke describió a dos pacientes que habían perdido la capacidad de comprender del habla y que, si bien elaboran con fluidez oraciones complejas, estas carecían de sentido. La codificación cortical de un segundo idioma, a diferencia de muchas otras habilidades como aprender a tocar un segundo instrumento musical o practicar un segundo deporte, aprender un segundo idioma es más difícil que el aprendizaje del primero. Sobre todo, el individuo que aprende el segundo idioma es un adulto. Le estaré hablando sobre los cambios en la activación asociados con el aprendizaje del lenguaje. La neuroimagen del uso del lenguaje en los adultos revela el estado final del procesamiento cortical alcanzado después de muchos años de aprendizaje del lenguaje, pero no muestra cómo cambian la corteza y otras regiones del cerebro durante el proceso de aprendizaje. Nuevos estudios en los que se encaminó la actividad del cerebro antes y después de aprender japonés. Y por último, los cambios físicos inducidos por el aprendizaje del lenguaje. El aprendizaje de un segundo idioma puede cambiar los patrones de activación cortical y subcortical, pero el aprendizaje del lenguaje también influye en los circuitos del cerebro humano.
Experimentos recientes con resonancia magnética o estructural muestran que el aprendizaje de un segundo idioma se asocia con incrementos en la densidad de la materia gris, neuronas y dendritas asociadas. Gracias, es cuanto. Sí, buenas tardes, mi nombre es Juana Torres. Hoy les estaré hablando del tema de aprendizaje y memoria. Se dice que un modelo de contemporáneo del pensamiento, del lenguaje en el cerebro es un estudio posterior de las Broca y Wernicke demostraron la participación de unas gamas mucho mayor de regiones corticales en el procesamiento y el lenguaje de los gamas mucho mayor de regiones corticales en el procesamiento y el lenguaje de lo que es previa en los modelos de Wernicke, Henwitt y Lichtenstein. El modelo, los más racionales procedimientos y el lenguaje combinan el sistema de un producto del lenguaje y el almacén de las palabras en las ahora se producción del lenguaje, palabra en ahora que conoces como sistema implementación. Las regiones corticales que componen a dicho sistema incluye el área de la Broca en el área de motora, así como las regiones corticales circundantes el sistema máticas, la cual le corresponde componente de información conceptual de modelo original o de Lichtenstein. Los modelos más recientes conservan un sistema conceptual, pero las relaciones con amplia variedad de redes corticales. Los modelos modernos del pensamiento del lenguaje también incluyen un nuevo sistema llamado sistema de mediación que coordina la interacción entre el sistema de implementación y el sistema conceptual. Las redes corticales que componen el sistema de la mediación rodean el sistema de implementación como una banda. Esas regiones circundantes incluyen la corteza temporal y la corteza prefrontal. Por tradición, los investigadores se han concentrado en las redes corticales. Sus intentos por localizar y procesamiento neuronal relacionado con un lenguaje. Pero existe evidencia creciente de que, relacionado con el lenguaje, regiones subcorticales del cerebro pueden ser tan importantes como algunos déficits lingüísticos que en alguna vez se pensó eran resultado del daño en las redes corticales en la área de Broca y de Wernicke. Ahora se atribuyen regiones lingüísticas. ¿Alguna vez pensó que eran resultado de daño en las redes corticales? En el área de la Broca se atribuyen regiones subcorticales disfuncionales que se encuentran debajo de esas regiones corticales. Drucker en 1999 a los pacientes de Parkinson les resulta difícil producir posterior de los verbos regulares pero no de los irregulares, dando que en la enfermedad de Parkinson afecta sobre todo de alguna manera, depende de dicha estructura. Otros hallazgos que es de región y por
fonológica, en que en cambios las posiciones de las palabras, conocimiento, incrementan cerebral, con una amplia variedad de difícil en la comprensión del lenguaje. Q. Murchon, Kaichin, Weishin. En el 2004, oraciones son las gramaticales. En los modelos contemporáneos del pensamiento del lenguaje, los ganglios basales y el cerebro asocian con el sistema de implementación, mientras que el hipocampo se asocia con el sistema conceptual, a diferencia de los modelos iniciales, que consideraban que el procedimiento del lenguaje ocurre sobre todo con la implementación, mientras que el hipocampo se asocia con el sistema conceptual, a diferencia de los modelos iniciales, que consideraban que el procedimiento del lenguaje ocurre sobre todo en circuitos corticales localizados. Los modelos modernos sugieren el uso del lenguaje, amplias redes simplemente distribuidas, las neuronas corticales y sobrecorticales. En la actualidad, la opinión general que los hemisferios del cerebro adulto humano se desempeñan papel distinto en el procesamiento del lenguaje, que en las regiones subcorticales son tan importantes de dicho pensamiento por las regiones corticales, y que las regiones corticales cercanas, la parte frontal del cerebro, cumple con una función distinta a aquella se encuentra en la parte superior. Al mismo tiempo, en el hecho de que una región particular participe en una función del lenguaje, no implica que se especialice el aprendizaje o el procesamiento del lenguaje. Al observar que tanto se activan durante tareas o lingüística, por ejemplo, un estudio de neurogenología muestra que en el área de la broca también se activa durante tareas de percepción musical. Y sus colaboradores encontraron que la misma especialidad muestran casi misma actividad cortical en el área de la broca cuando escucha consecuencias musicales cuando se escucha la oración. Se dice que en 1998 incluso la distinción entre diferentes tonos implica el área de la broca. Muller, Krins, por ejemplo, la actividad de la área de la broca era mayor cuando participaban y identificaban cambios en la altura de un tono en comparación, mientras que el área de la broca no es específico. El lenguaje más bien es posible, implica un mecanismo general para el reconocimiento de consecuencias de sonido o oraciones. En la actualidad se considera que muchas de las regiones que se habían identificado como centro del lenguaje dentro del cerebro intervienen en diversas funciones y lingüística, además procedimiento del lenguaje, su variedad diversas funciones en lugar especializado. El procedimiento del lenguaje era diferente a las regiones corticales. Especializan procesar estímulos, manejar particulares y, en otras palabras, es la misma manera de manejar cualquier otro estímulo que tenga asociación y estructura.
Por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje depende de una compleja red de regiones corticales que en los adultos humanos se distribuyen asimétricamente los dos hemisferios, así como regiones cortiales como las ganglios basales, el hipocampo y el cerebro. Es probablemente que muchos de los sistemas corticales o subcorticales participen en el aprendizaje. Hasta aquí es cuanto. Gracias por todo. Hasta aquí mi exposición, maestra.